estamos estudiando en Santiago, terminándose en Santiago 4, hablábamos de la amistad con el mundo. Hablamos que Santiago está enfocando al hombre y mostrando al hombre espiritual de qué tiene que cuidarse en su vida para no caer en ello. Y hablamos de esta amistad con el mundo que se conforma en un yugo desigual cuando nos unimos o conformamos uniones o formamos uniones primero con un yugo desigual, con el compañerismo, con la injusticia, que hablábamos que la justicia de Dios no tiene una relación evidentemente con la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios enfoca nuestra vida a corregir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro actuar. Y la injusticia todo el tiempo está tratando de pervertir nuestro pensamiento, apelando a nuestros sentimientos y al final corrompiendo nuestras acciones. Es todo lo contrario de la Escritura. Y vemos este ejemplo en 2 Corintios 6:14, donde estamos hablando que Pablo habla de esta relación y esta amistad con el mundo. Y no es una amistad como hablamos la otra vez, porque vivimos en este mundo, entonces no podemos hablar con nadie, no podemos ministrar a nadie. Aquí el testimonio de una mujer que se apartó y que hizo amistad tal vez con el mundo y se alejó por esa amistad con el mundo, pero hoy quiere regresar. Entonces no se trata de no relacionarnos con la gente, sino de tener este compañerismo, como hablamos, una comunión, o tratar de mezclar lo que Dios estableció con lo que el mundo ha pervertido de él. No se trata de estar alejados del mundo, sino compartir la palabra. Entonces la palabra se enfoca a nosotros para transformar nuestra vida y para evitar entrar y mezclar todo lo que Dios estableció con lo que el mundo ha pervertido. Y 2 Corintios 6:14 habla de esta amistad en la que estamos estudiando y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Entonces vemos aquí lo que estábamos estudiando precisamente, que la amistad con el mundo se conforma de este yugo desigual, de este compañerismo con la injusticia y de tratar de tener una comunión que pretenda unir la luz con las tinieblas. Y vamos a entrar en esta porción para estudiar un poco más qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Entonces, la comunión con las tinieblas y la luz es algo que en realidad no puede ser mezclado, podemos decir. Desde el principio de la creación, nuestro Dios hizo una clara separación de la luz con las tinieblas. ¿Recordamos? En Génesis 1:3, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces la luz y las tinieblas están separadas. Es una relación irreconciliable, en realidad no pueden ser mezcladas. Como el agua y el aceite no se mezclan, la luz y las tinieblas no se mezclan. Esa es lo que vemos desde el principio de la creación. Y la palabra comunión, como dice aquí, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En una definición del contexto dice que es una asociación, un compañero, una contribución conjunta o una influencia. Entonces, cuando está hablando Pablo aquí de qué comunión tiene la luz con las tinieblas, habla de qué influencia tiene o qué contribución conjunta podría tener la luz y las tinieblas. En este caso, nuestro Mesías con
con la maldad, o la injusticia con la justicia, ninguna. Aquí en la comunión, la luz y las tinieblas habla más bien no solamente de la presencia, sino de la influencia de la oscuridad sobre la luz, más que una presencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos entender que el creyente hace una amistad con el mundo tratando de tener esta comunión, la luz con las tinieblas, o tratando de tener una influencia sobre el mundo? ¿Cómo podemos ver en un ejemplo? Si nos ponemos a pensar en una calle oscura, hay alguna luz que resplandece en medio y puede verse claramente una diferencia, ¿verdad? Pero sigue habiendo oscuridad dentro de la luz. Y si nos ponemos a pensar también en un día nublado, hay oscuridad, pero también hay luz. Y ninguno de los dos se mezcla, pero hay cierta presencia de oscuridad. Es correcto, porque no hay 100% luz. Entonces, cuando el hombre trata de hacer una amistad o tratar de tener esa comunión, esa influencia de la oscuridad, habla más bien de nosotros, de lo que nos influencia de la oscuridad de nuestra vida y que tratamos de traer del mundo hacia nosotros. Como qué tipo de influencia podemos tener en el mundo, aunque nosotros debemos de vivir en luz, según dice la palabra, nosotros podemos tener influencia aún de oscuridad en nuestra vida. Como qué tipo de influencia podríamos tener de la oscuridad en nuestra vida. Hay muchos tipos de influencia que podríamos tener en nuestra vida, por ejemplo, de la oscuridad. Un ejemplo es que si nosotros no entregamos por completo nuestro corazón y estamos todavía guardando cosas que nos hacen pervertir nuestra vida o nos desvían, puede ser parte de la influencia que tenemos de la oscuridad. La Escritura nos dice que nosotros debemos de vivir en luz y andar en luz, para que nuestras obras sean expuestas. Pero si nosotros guardamos en nuestro corazón a lo mejor algunas prácticas, tenemos cierta influencia aún de la oscuridad, aunque tratamos de vivir en luz. Y la idea de la comunión de la luz con las tinieblas, como les decía, es tratar de unir dos cosas irreconciliables, o elementos que son de diferente naturaleza, porque son totalmente diferentes. Y la Escritura, para que entendamos un poquito más esto, la Escritura define las tinieblas, primero, por ejemplo, en Isaías 9:2, como una sombra de muerte. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre de ellos. Y las Escrituras definen como las tinieblas como una sombra de muerte, que persigue la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los que pervierten la justicia lo hacen en lo oculto, no en lo manifiesto. Y también en Lucas 11:35 dice: mirad pues que la luz que hay en ti, hay, no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces aquí Lucas 11:35 nos da una explicación de cómo puede ser la influencia. A pesar de que tú puedes estar tratando de vivir en rectitud, puede haber influencia de oscuridad en ti. Aquí, ¿qué dice Lucas? ¿Qué es lo que manda al creyente? Mira pues, dice, bien que en ti no haya ninguna oscuridad. Que lo que tú, como estás viviendo, no sea a lo mejor por tu propio entendimiento, tu concepción de la palabra, y no conforme a lo que Dios ha mandado a cada uno. Y Primera de Juan 1:6 nos dice, aquí nos va a dejar mucho más claro,
¿Cómo podemos notar si hay alguna influencia de las tinieblas en nosotros? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos parte de influencia de las tinieblas en nosotros? Aquí dice, si decimos que tenemos comunión, pero andamos en lo oculto, vivimos bajo la influencia aún de la oscuridad, porque no practicamos la verdad. Entonces, muchos dicen que viven en rectitud, y por ejemplo aquí nosotros no podemos saber quién vive en rectitud o quién no vive en rectitud, solamente ustedes lo pueden saber. Pero si decimos y no andamos como Él dice, entonces quiere decir que hay parte de influencia de la oscuridad de nosotros. Hay prácticas que no hemos traído a lo mejor ante Dios para poder dejar de hacerlas. Entonces muchos decimos, pero no practicamos la verdad, como los que saben y los que no hacen o no practican la verdad. Entonces no hacemos lo que la Escritura nos dice. La Shema, ¿qué dice la Shema? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solamente es oír, sino también obedecer. También si decimos, debemos de hacer o cumplir lo que decimos, para que no haya ninguna influencia en nosotros de las tinieblas o la oscuridad. Y en otro ejemplo, Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en su propia opinión y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los valientes, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, aquí también nos está dando un ejemplo de cómo se podría dar la influencia de las tinieblas sobre la luz. Hay de los que, ¿qué dice aquí? Que a lo malo le dicen bueno. Increíblemente, si nos ponemos a pensar como creyentes, ¿cómo podemos decirle a lo malo bueno si estamos conscientes de que es malo? El domingo pasado estábamos leyendo que el diablo es muy inteligente y, por ejemplo, hablábamos de la publicidad que influencia nuestros pensamientos y desvirtúa nuestros sentimientos. Hablábamos que, por ejemplo, hay muchas imágenes que nos muestran a los niños hambrientos, sedientos, y están siempre apelando a nuestros sentimientos para que cambiemos de modo de pensar. Sabemos, poníamos como ejemplo la propaganda que tienen en contra de Israel. Sabemos que Israel se está defendiendo, pero la publicidad dice otra cosa, porque está tratando de apelar a los sentimientos de las personas para que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Increíblemente, yo les decía que una gran parte de los que está en contra de Israel es el mismo pueblo, como creyente, porque no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, y también tienen influencia de la oscuridad. ¿Por qué? Porque han influenciado directamente a sus pensamientos y sus sentimientos, y eso ha hecho que cambien de parecer. En un principio, cuando empezó la guerra en Israel, yo tuve una lucha muy difícil, porque evidentemente lo que tú ves influencia sobre ti, cambia tu perspectiva de pensar, de sentir. No es lo mismo, como pastores ahora lo viven, no es lo mismo ver por un video un dron que cae y explota en un video que estar ahí. Es totalmente diferente, los sentimientos cambian y la perspectiva cambia. Entonces, cuando yo veía al principio de la guerra, yo no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Realmente esta era
una acción justa, era injusta, qué estaba pasando, y tuve que indagar en la escritura, en la historia, para poder esclarecer mi mente, porque yo me veía como nublado, porque toda la gente apelaba, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso Israel? ¿Cómo? Son niños, son mujeres, no entendemos la situación, porque creemos que todo lo que vemos y lo que hace el hombre es bueno. Cuando se trata de gente indefensa o de niños, todo lo que vemos en nuestras pantallas nos parece algo bueno, porque influencia sobre nuestra mente y nuestros sentimientos. Eso es lo que trata. De hecho, las propagandas y todos los gobiernos que se van a levantar como dictaduras y que ya se han levantado, hacen precisamente esto con la gente. Influencian sobre ellos para que puedan dejar de razonar y dejar de pensar y dejar de actuar rectamente. Pervierten la justicia para que la influencia de las tinieblas se haga totalmente normal en la vida del creyente primeramente, porque ¿quién conoce la verdad? ¿Quién conoce la verdad? ¿Ustedes no conocen la verdad? Estamos graves. ¿Quién conoce la verdad? Los que son nacidos de nuevo, porque la luz de la verdad los alumbra, les dirige. ¿Cómo veíamos la definición de la justicia el domingo pasado? Que la justicia corrige la manera de pensar, de sentir y de actuar del hombre. Y la diferencia de la definición de justicia para Dios y del hombre es totalmente diferente. Para Dios es corregir y para el hombre es tratar de dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde. Pero para Dios lo justo no solamente es lo que decimos, es lo que hacemos, es lo que pensamos, es todo nuestro ser. Entonces, la injusticia siempre trata de pervertir esas cosas. Por eso hay tanta propaganda. De hecho, creo que el arma más efectiva de un gobierno dictador es precisamente eso: influenciar, luego manipular, primero a los creyentes, porque ellos conocen la verdad, y si logramos influenciarlos a ellos, todo lo demás es fácil. La fe es por el oír. Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero vemos que a pesar de que escuchamos muchas veces, si no practicamos la verdad, la oscuridad va a estar influenciando todo el tiempo sobre nosotros. Si oímos la propaganda, la creemos. Cualquier lo que oyes, te produce la fe en lo que oyes. Exactamente. Por eso es que hay tanto bombardeo de publicidad. Vane ayer estaba sentada y me decía, dejé de entrar unos días a Facebook porque estaba tan cansada de pelear con la gente hablando de que abre y ya saben, toda la verdad pervertida, torcida, mezclada con todo. Estaba tan cansada de ver esta injusticia o cómo se manifiestan las tinieblas. Ustedes no sé si toman su celular y reflexionan, y no sé si se dan cuenta que el mundo ahora está mucho más cubierto por oscuridad. Antes probablemente decíamos, bueno, todavía quedan los valores que tal vez ayudan al hombre a tener un poco de luz. Ahora ni siquiera los valores. Ya no, hay tanta oscuridad, y lo peor de todo es que empezaron a pervertir, y ahora como ya tienen influencia de las tinieblas en ello, ¿qué hacen? Empiezan a llamar a lo malo bueno, y se lo empieza a creer la gente. La gente empieza a creer eso. Yo escuché una discusión de dos personas en un foro donde estaban en un senado, hablan acerca de la guerra de Israel y cómo el otro le refutaba y trataba de desechar el argumento digamos, del que es pro Israel, y le dijo que cómo él podía probar todo lo que está sucediendo por los niños y las mujeres, que eso no tenía una razón de ser, cómo él podía aprobar eso. Y le dijo que no apruebo, sabemos que la guerra hay daños colaterales que no podemos nosotros detener. Dijo, pero a todo esto, dígame usted, ¿cuál sería la solución perfecta?
¿Cuál debería ser la solución y que los dos estados tengan justicia propia? ¿Cuál sería su solución? ¿Saben qué respondió? ¿Qué creen que habrá respondido? Nada, porque no puede, porque para él no hay respuesta tampoco. No respondió nada. Siguió argumentando y nuevamente el expositor le dijo, no me estás dando una solución, te estás quejando. ¿Cuál es la solución? Si tú no tienes la justicia, le dijo, ¿cómo puedes exigirnos a nosotros justicia? Tú metiste a la casa ajena, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Tú dime, le dijo, yo estoy equivocado, tú dime cuál es la solución y que sea totalmente justa, porque tú quieres justicia, entonces los dos tienen derecho a tener justicia. Dime, no pudo responder, ni siquiera, ¿por qué? Porque no hay luz en ellos, no hay claridad. ¿Cómo van a discernir lo bueno de lo malo? ¿Cómo se da la justicia? Discerniendo qué es bueno y qué es malo. Porque, por ejemplo, los hombres castigan a justos porque no saben discernir lo bueno de lo malo. Ni siquiera en un juicio, el proceso no siempre es justo. Si el fiscal se equivoca y comete un error y el juez lo detecta en el juicio, el juez ya no lo puede corregir. Y muchas veces deja libre al culpable, no porque quiere, por falta de evidencias. Ni siquiera la justicia de este mundo es correcta, o le da a cada quien lo que merece, porque está pervertida, porque no hay luz, porque hay influencia de tinieblas en ello. Y también en el creyente puede haber una influencia de tinieblas si no practica, si dice pero no hace. Entonces las tinieblas empiezan a influenciar y de tanto así que a lo bueno le empiezan a llamar malo y a lo malo bueno, dice, y a las tinieblas luz. Mira este ángel de luz. Yo ayer escuché a un maestro y yo me imaginaba que el maestro practicaba algo de la muerte. Le vi un tatuaje y yo dije, como que practica algo, y lo observé muy bien. Él habla muy correctamente, es muy educado, todo. Y alguien le hizo una pregunta y él dijo inmediatamente, yo lo único que creo es en el que veo, en el lucero de la mañana que sale todos los días. Y yo me empecé a reír y dije, ya sé a qué se refiere. Dice él, porque él alumbra nuestros días y nuestra vida. Y yo dije, ¿cómo puede alguien decir que adora lo oscuro y creer que lo alumbra? Es algo ilógico, son ideas irreconciliables, no son reconciliables, porque aquí dice, en Isaías, por ejemplo, dice, hablando del ejemplo que hay sobre la influencia de las tinieblas sobre la luz, o sea, sobre la vida del creyente, los que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo, por ejemplo, los mandamientos. David dice que los mandamientos son como un dulce a su boca. Dulces como la miel, exactamente, es un dulce, pero para los que no aman los mandamientos es amargo, porque cuando lo leen parece que los agrede, ellos creen que los agreden, pero en realidad está trayendo luz a sus vidas, porque en la oscuridad podemos caminar rectamente. Nadie puede ver nada en la oscuridad, nadie puede discernir quién es el compañero de aquí atrás. Ni siquiera mi perrito puede, en las madrugadas cuando Lian se levanta y es oscuro, la confunde con alguien extraño, y eso que la conoce, pero como es oscuro y no puede ver si es Lian la que sale del cuarto, digamos que la ataca, la ataca. Imagínense, y no es tan oscuro, pero en las tinieblas nadie puede discernir ni siquiera a su compañero de al lado, porque no hay forma de ver lo que está delante de nosotros. Así, si nosotros no practicamos la verdad, nunca vamos a poder comprenderla y entender cómo funciona la verdad. Como cuando empezamos a practicar los mandamientos y dejamos de comer, por ejemplo, cerdo, mariscos, no entendemos, y todos dicen está bien bueno. Yo los escucho sentados y dicen maravilla, está bien bueno, come esto, y a mí el olor ya no me
ya no me dejan, y ni siquiera lo he comido, el olor ya no me deja ni siquiera probarlo. No porque piense solo que es malo, porque si Dios lo mandó para bien de nosotros, es que es bueno. Él dijo, la luz es buena, lo que Él mandó también es bueno. Y porque lo practico, lo entiendo. Pero si no lo practico, nunca voy a comprender tampoco. Por eso dice la Escritura, aún si hay cierta influencia en nosotros de tinieblas, es porque decimos y no hacemos. Dice la Escritura, no hacemos Shema, y después empezamos a llamar a lo malo bueno y lo bueno malo, y luego las tinieblas. ¿Y qué hay? Confusión. Porque así como en el principio de la creación dice que la tierra estaba desordenada, porque no había luz que pudiera guiar y ordenar y separar y poner todo en orden, como así es nuestra vida, si nosotros no ponemos en práctica. Y dice también otra influencia que podemos tener de las tinieblas, en Isaías 5:21, sigue hablando, dice, hay de los sabios en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que los sabios en su propia opinión pueden tener aún la palabra y quieren decidir qué quieren hacer y qué no. ¿Qué hacemos y qué no? ¿Qué a nosotros nos hace bien y qué no nos hace bien? Y en todo, digamos, el mundo de creyentes, vamos a decirlo por este lado, es así como vivimos. Por eso hay tantas denominaciones de creyentes. Siempre que alguien platica conmigo me pregunta qué tipo de denominación somos, qué prácticas hacemos, y me interrogan como no tienen idea. Y lo único que yo respondo es, tratamos de vivir lo más apegado a la Escritura. ¿Pero qué es lo más apegado? ¿Qué dice la Escritura? Dígame usted, ¿qué dice? No hay discernimiento ni aún con los creyentes. Es algo que pasa porque aún tenemos influencia de las tinieblas en nosotros. Y los sabios en su propia opinión, hermanos, quieren vivir su vida evidentemente como ellos creen conveniente, o aún teniendo la Escritura, conociendo la verdad y la necesidad, no se acercan. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en nuestra sabiduría, en nuestra propia sabiduría, creemos que tenemos salud, que tenemos la fuerza, y que cuando querramos podremos acercarnos a la verdad. Muchas veces creemos que esa sabiduría que está en nosotros es suficiente para poder vivir una vida recta, pero no es así, hermanos. No es como nosotros querramos. Y luego sigue hablando Isaías, dice en el 23, dice, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. En la actualidad hay muchas formas de justificar el pecado o las tinieblas. Hay muchas formas. Si se dan cuenta que el hombre ha buscado cómo justificar sus malas obras, hay mucha justificación ahorita. Por eso es que, por ejemplo, en los juicios, aún en los juicios actualmente, se involucran los psicólogos y los peritos, ¿saben? Aún al que es delincuente y que evidentemente cometió el acto de violencia o cualquier cosa o infraccionó la ley, aún entran los psicólogos para poder indagar si él tuvo alguna influencia por alguna enfermedad, por alguna situación en familia, para saber si estaba acuerdo o no estaba acuerdo, para justificar sus hechos. Hay muchos en los juicios que ocupan psicólogos y peritos. ¿Por qué creen que se declaran que no están en sus facultades? Incompetentes. Para poder evadir la ley, evidentemente. Por eso dice, justifican al impío. Es que tuvo una mala infancia. Sí, y muchas cosas quedan como traumas y pueden afectar nuestra vida, pero al final nosotros tomamos la decisión si eso va a afectar nuestra vida o no. Yo recuerdo cuando trabajaba en el banco, me llevaba muy bien con la de recursos humanos, siempre iba conmigo, no sé, y un día vino y me dijo, mira esta foto, y me mostró un currículum,
y me dijo, ¿ves que esta persona no es nada bien parecida para el banco? Y yo me quise reír por dentro porque dije, ay, qué observaciones tan feas, ¿no? Y me dijo, ¿ves que no es nada simpático? Y le digo, sí, le digo, lo veo, ¿para qué lo quiere? Lo contraté para cajas, me dice yo. ¿Y por qué dice que no es simpático y aún así lo contrató? Dije yo, ¿sabes por qué contraté a esta persona? Me dijo, no es simpático, no le gustó mucho a mi jefe, pero lo contraté. ¿Y por qué lo contrató? Porque me dijo algo que me sorprendió, me dijo que sus papás se habían divorciado, que los habían abandonado de niños, porque ella le hizo muchas preguntas, que los habían abandonado y él se tuvo que hacer cargo de su hermano, tuvo que estudiar y trabajar, y sus papás simplemente abandonaron la casa, los dejaron en la casa y él se hizo cargo de ellos, él cocinaba, él hacía todo y aparte estudiaba y trabajaba hasta que logró su carrera y estaba buscando una oportunidad en el banco. Y ella se sorprendió y le dijo, ¿y cómo es que tú no te perdiste? Hablando de que no, porque le preguntó si fumas y todo le preguntó y dijo, no, yo no hago nada de eso. ¿Por qué? Le dijo, porque yo me puse a pensar cuando mis padres se fueron. Tengo dos opciones, dijo, o me hundo con ellos o salgo a flote. Y era alguien que no es creyente, por supuesto, no conoce la palabra. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la decisión de hundirnos en las tinieblas o ir hacia las tinieblas o salir a la luz. Nosotros tenemos esa decisión, eso depende de nosotros. Y aquí los que justifican al impío, dice, mediante el cohecho. ¿Qué es un cohecho? Un soborno. Un soborno, muy bien, un soborno, como muchos aquí en México no conocen, y al justo quitan su derecho. Sí, lo conocen como mordida, y no de animal, y no de ningún animal, hermanos, exactamente. Pero si nos damos cuenta, eso es lo que sucede, es la influencia de las tinieblas sobre la luz, porque nosotros como hombres no nos hemos despojado completamente de nuestra carne, es evidente. De hecho, Romanos, Pablo dice, no es que salgan de este mundo, porque decíamos, ¿cómo es que no vamos a tener influencia? Pues mejor no hablemos con nadie y que nadie nos hable. Pero ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a llevar la palabra si nosotros nos alejamos de todos? No se trata de si nos alejamos de todos, sino que nos alejemos de lo que pervierte nuestra vida, nuestros pensamientos, de lo que nos aleja de la presencia de Dios y de la luz. También vemos en Juan 3:19, dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los ladrones generalmente ¿cómo operan? Aunque hoy a la luz del día hay ladrones, pero hay la frase común del hombre es que los ladrones se infiltran por las noches, porque así no los pueden, ninguna cámara a lo mejor los puede grabar bien, no se pueden mostrar bien para cometer sus delitos, porque en la noche la mayoría de los tratos oscuros, o más bien de los malos tratos, se hacen en la noche, para que la gente esté dormida, distraída y no se dé cuenta de las malas acciones. Y la gente que dice que ama más las tinieblas es porque sus acciones son malas o perversas. También en Isaías 29:15 dice, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Fíjese, está hablando, por ejemplo, de los creyentes que conocen al Señor, de los que creen que escondiendo sus obras del pastor, Dios no se va a dar cuenta. Pero los pastores no necesitan estar en México para saber, o ni siquiera quisieran saber qué está haciendo. Pastores están en su trabajo, pero Dios sí lo sabe. Hay un dicho, creo que Pastora, no me acuerdo si Pastora lo dice, si lo dice, no lo sé yo, pero lo sabe Dios y con eso es suficiente para tener temor.
Muchas veces nos escondemos de los líderes o del pastor o de la congregación para hacer nuestras obras malas y creemos que Dios no lo sabe. Pero dice aquí, de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor, aún de las cosas que no hemos confesado en privado delante de Dios, Dios ya lo sabe, hermanos. Dios lo sabe. No necesitamos escondernos de Él, Dios ya lo sabe. Porque tú no sabes, de repente tú pasas por ahí y de repente estás en un lugar donde no debes y no sabes si alguien va pasando por ahí y te ve. Pero eso no es lo más importante, sino que Dios ve tus malas acciones. Nosotros podemos estar sentados en la congregación a la hora de la predicación y nuestra mente puede estar en malas acciones. Esa es la verdad, de la profundidad. Por eso dice, de lo muy hondo escondido. Tú crees que Dios no lo sabe, pero sí lo sabe. Por eso cuando algo nos inquieta nuestro corazón, aún de lo más que parece más insignificante, pero parece pervertido, debemos de entregarlo a Dios y llevarlo a Dios. ¿Qué es este pensamiento? ¿Qué es este sentimiento? ¿Es malo? ¿Algo me incomodó? ¿Algo no está bien? ¿Algo está ahí? Que debemos poner delante de Dios, así también como los jóvenes, que los jóvenes sufren más de esto en su adolescencia. ¿Debo sentir esto? ¿Debo pensar esto? Debemos preguntarnos, interrogar, porque no sabemos qué hay profundamente escondido o planes escondidos que se hacen en la oscuridad al final en cuentas. Y luego dice Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. A esto se está refiriendo. No participar en las obras estériles de las tinieblas. En las tinieblas solamente hay obras sin fruto. Estéril quiere decir que no produce nada. No produce nada. Es como el que cree que una noche de borrachera con licores más finos va a producir algo bueno. Ni porque el licor sea más fino o cueste lo que cueste, va a ser bueno para tu cuerpo. Al final va a tener el mismo efecto que si compras uno de 10 pesos, así compras uno de 20,000 pesos, va a ser exactamente el mismo efecto. Al día siguiente te vas a sentir mal, porque hay muchos que veo que se sienten mal, se pierden como 3 días y no se recuperan hasta como el mes siguiente. Y siguen ahí todos en la cafetería que estamos desayunando con Shay. Entró un chico y en inglés preguntó algo y la encargada no sabe nada de inglés y me dijo, ¿le puedes preguntar qué dijo? Y yo, pues hace mucho que no practico, y le pregunté si quería algo y me dijo, ¿me puedes decir dónde está la TM? Pero con un cansancio tan... Yo, sí, está en un supermercado que se llama Chedraui. Ah, ok, pero una mirada así, y me dijo Shay, ese chico está bien perdido, pero por el alcohol, porque se veía que estaba perdido de todo. No se había recuperado. El que está borracho cree que es muy valiente y muy invencible y más guapo del mundo. Cree que es el más valiente e invencible, pero lo que lo vence es el mismo vicio. Porque nadie puede caminar rectamente estando en embriaguez, o alguien puede hacerlo. Puede hacerlo. Camina de un lado a otro, y aparte no tiene fruto, como dice la escritura. ¿Cuál es el fruto? ¿Resaca es un fruto? ¿Perder tu cartera es un fruto? No, porque eso les pasa comúnmente a los que se pierden en el alcohol. Pierden la cartera, el tiempo, pierden hasta los bienes. No, lo peor es que pierden su dignidad, exactamente. Pierden su dignidad. No hay ninguna obra estéril. Por eso los jóvenes, cuando te inviten, ¿quieres tomar? No hay nada bueno ahí. ¿Qué fruto va a tener eso? Mañana voy a sufrir. Yo le decía a Shay, mientras estábamos en mi casa, mi hermano, pues como ellos beben, trajo unas bebidas y dice la marca de cervecería, pero dice 0% alcohol. Y me dice, ¿no quieres uno?
Y yo me empecé a reír. Y yo dije, no, yo no tomo. Pero es que este no tiene alcohol, me dijo. Ella me dijo, su novia, no tiene alcohol, ¿por qué no te preparas? Y mi hermano vino y se empezó a reír y le dijo, ella no toma. Le dijo, ¿y por qué? Mientras tenga la marca no la va a tomar. Dijo, no, yo no tomo. Le dije, no, pero es que no tiene alcohol, me dijo. Y dije, no tentarás al Señor tu Dios, no importa si tiene o no tiene, pero tiene la marca de la cervecería, no me interesa. Esa es la realidad, siento que voy a tocar algo que dijo. No, le dije, yo no tomo. Le dije, ok, ya los voy conociendo, dijo. Pero aún así, son cosas tan absurdas que te acercan, pero pueden influenciar sobre ti. No tiene alcohol, no pasa nada. No tiene nada de alcohol. Yo vi un evento de un creyente, de unos creyentes que tengo como amigos, en el Face, donde hicieron el Día del Padre y tenían una bandeja ahí, y yo veía que estaban ofreciendo algo. Bueno, pues eran unas botellitas de supuesta cerveza, pero sin la etiqueta, y tenían una etiqueta azul que no tenía marca, y ellos decían, es agua, es agua, es agua. Pero aún así, ¿no creen que eso es una burla? Porque al final, ¿qué están tratando de decirte con eso? ¿Qué está tratando de decir? Hay cierta influencia de nuestra vida, en nuestra vida, de la oscuridad, que hoy empieza con agua y mañana dice no pasa nada. No pasa nada. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Así son las tinieblas, no sabemos qué hay al lado de nosotros. No hay capacidad de mantenerse despierto en las tinieblas, evidentemente. No hay sobriedad, no hay razonamiento como aquel que se pierde en la oscuridad. No hay forma de caminar en la oscuridad, porque es una dirección. La luz es una guía para nosotros, es una dirección, porque la oscuridad completamente nubla nuestra visión. Por eso los faros que están en el mar alumbran a kilómetros, alumbran hasta 50 kilómetros los faros, para que los barcos puedan dirigirse. Si un barco necesita luz a pesar de que hay luna y estrellas, nosotros también necesitamos la luz todos los días para caminar rectamente. Si no, las tinieblas van a empezar a vencer en nuestra vida y van a empezar a cerrar toda la luz que entra en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Los dormidos pueden despertar. No duerman, hermanos. No durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios, dice, por los que duermen, de noche duermen, hermanos. En el servicio es de día, no es para dormir. De noche hay que dormir, pero en el día hay que estar velando y despiertos, dice. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, dice. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, los que están en tinieblas generalmente tienen esta condición, duermen muy seguidamente. Y no hablan de que en la noche me duermo, en el día me da sueño, en el día, sino que en lo importante, en cuando va a recibir la luz, cierran los ojos. Y ya, se cerró, ya no entró la luz en nuestras vidas. Por eso les decimos que descansen bien en las noches, para que en el momento de recibir la palabra y la luz verdaderamente alumbre sus vidas. Si no, sus ventanas van a estar cerradas y no va a entrar la luz a nosotros. Porque hay que prestar atención de dónde viene la luz. Así como el barco cuando ve el faro y dice, tengo que seguir este camino porque veo la luz, así lo mismo nosotros. Cuando escucho algo y digo, tengo que seguir esta dirección, voy hacia esta dirección, hacia donde está la luz. Pero si estamos dormidos, nuestras ventanas cerradas, eso no va a pasar nunca.
También el dormirse, hermanos, cuando la palabra está expuesta, es una condición de que hay algún problema en nosotros, ya sea de cansancio o no. Y si dormimos bien, descansamos bien y llegamos en el momento del servicio y nos dormimos, hay una condición espiritual que tenemos que tratar. Tal vez las tinieblas están más sobre nosotros, dominándonos. Es hora de dormir, no de despertar. Entonces, esa condición es de los que están en tinieblas. Y también dice aquí que los que no son sobrios y de los que no ven y tropiezan todo el tiempo. Si estamos tropezando en algo todo el tiempo, ¿la luz nos está alumbrando o no estamos dejando que la luz alumbre nuestra vida? Y no quiere decir que no cometamos errores todo el tiempo, pero si hay algo en el que estamos todo el tiempo sobre ello, tal vez no estamos dejando que la luz alumbre lo suficiente a nosotros. Y ya para finalizar, hermanos, dice Colosenses 1:13, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cómo las tinieblas dominaban sobre nuestra vida, pero si hemos sido trasladados al reino de nuestro Mesías y de nuestro Dios, las tinieblas ya no tienen dominio sobre nosotros. Y Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte del Mesías, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Perdón, aquí ya no me dio oportunidad de hablar. Recordemos que toda esta porción de Santiago dice que si nosotros tenemos esta amistad con el mundo, nos volvemos enemigos de nuestro Dios. Nos constituimos un adversario de nuestro Dios. Y dice que nosotros hemos sido reconciliados por la muerte de nuestro Mesías. Y de ser enemigos hemos pasado a ser nosotros salvos y pertenecientes al reino de nuestro Dios. Entonces es importante estar velando en nosotros que no haya influencia de oscuridad en nuestra vida, porque si no nos volveremos enemigos de nuestro Dios. Y la Escritura dice que todos los enemigos de nuestro Dios serán destruidos al final de los tiempos, y nosotros no queremos estar en esa parte. Y vamos a ver el último, Juan 8:12, donde el Mesías dice, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que la Escritura manda a practicar los mandamientos, para que pertenezcamos y no vivamos en la oscuridad. Si no, dice aquí, si no sigamos al Mesías, porque Él es la luz de nuestra vida. Amén. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, no nos va a dar tiempo de hacer nada más cortito. Entonces vamos a seguir meditando sobre esta parte, Santiago 4, vuelvan a leer, vuelvan a repasar, busquen más información para la semana. Y vamos a ponernos de pie.